días a todos, muchas gracias por la asistencia, encima en un momento difícil para todos, porque al final entre la pandemia, las situaciones como está y encima el trabajo que hay en el campo, que es mucho, pues agradezco que podáis estar aquí compartiendo este día con nosotros. Estas son unas jornadas que vamos a desarrollar porque terminamos ahora el proyecto Oleoprecisión, pero el proyecto Oleoprecisión va a continuar. Vamos a terminar todos los trabajos que tenemos previstos porque muchas veces los plazos de los proyectos no van en consecuencia con el año agrícola, entonces el proyecto termina ahora en julio, pero los trabajos evidentemente de Girasol pues terminan en septiembre para nosotros, entonces se continuará y los resultados de este año pues se darán en unas jornadas que organizaremos ya tranquilamente, fuera hecho pues en octubre o noviembre, y así aprovecho ya para hacer el llamamiento para invitaros un poco a eso. Seguramente muchos de vosotros, después de ver un poco lo que hemos hecho y la aplicación que tenemos, pues van a incluso, nos gustaría que estuviesen utilizándola ya y que sería, pues, pudiésemos ver dudas y ver ciertas cosas de la aplicación, que es uno de los objetivos principales del proyecto. Bueno, la mañana de hoy, la media mañana de hoy, lo hemos planteado de la siguiente forma. Vamos a ver un poco unos datos del proyecto, de qué consiste el proyecto y que hemos estado trabajando en él, un poco la problemática del cultivo, pues un poco para conocer cuál es el germen de este proyecto, y luego vamos a centrar en explicar un poco cómo funciona la APP que se ha desarrollado dentro del grupo operativo y ver un poco el funcionamiento para que vosotros veáis un poco y podráis trastear este tiempo cuando podáis, pues empecéis a verla. Es muy importante vuestro feedback. De hecho, los que podáis utilizar nos va a venir muy bien para que incluso nos mandéis algún correo. Oye, pues mira, me gustaría que la app tuviese esto, o veo que le falta tal cosa. Por favor, mandadnos un correo, comunicaros con nosotros porque estamos en desarrollo. Y al final es lo que decimos siempre, esta aplicación no es para mí, es para vosotros, para los agricultores, con lo cual lo que debería estar adaptada al agricultor y a las necesidades del agricultor. Incluso el agricultor, si en un determinado momento lo ve pues muy complicada, pues yo estos mapas los pondría de otra forma. Toda esa información nos viene muy bien porque es un feedback que podemos hablar con los informáticos, nos la pueden cambiar los colores, pueden cambiar un montón de cosas. Entonces les indico que nos manden esa información porque es importante. Y luego iremos a una parte de la finca de orden más abajo, luego les explicaré dónde está, donde tomaremos ahí un pequeño café y algo, comeremos allí algo viendo los ensayos de girasol que tenemos aquí en la orden. El proyecto, como luego les comentaré, tiene además una parcela de un agricultor colaborador que aprovecho el momento para agradecerle la cantidad de momentos así que les estamos dando, ¿no? Inconvenientes que les podamos dar por que si tenemos que hacer las medidas, que si no sé cuánto, y la verdad es que está funcionando muy bien el ensayo. Y bueno, pero lo que pasa es que movernos a Torre Fresneda, que es donde tenemos el ensayo, pues es un lío. Entonces hemos aprovechado para hacer aquí la jornada. Y nada más, espero que les gusten las jornadas y voy a pasar yo por la primera. Bueno, como ha comentado antes Enar, esto es un grupo operativo nacional. Esto es dentro de la convocatoria nacional que se le da a unos grupos operativos. Los grupos operativos, como ha dicho Enar antes, es la agrupación de diferentes entes, tanto públicos como privados, que intentan buscar un beneficio común y un objetivo que pueda ser transferido a la sociedad, ¿no? En este caso, por iniciativa de Sovena, que es un importante comprador de pipa y procesado tema de aceite, pues dijo que estaba notando que había mucha importación de pipa de otros lados porque aquí en España no se producía nada. O
no se producía suficiente cantidad de pipa para lo que necesitaba su industria y el sector. Entonces, vio la posibilidad de que podíamos intentar incentivar de alguna forma o intentar que el cultivo del girasol volviese a tomar la importancia que ha tenido en Andalucía. Entonces, nos juntamos una serie de socios, sobre todo trabajamos 3 comunidades autónomas, porque era muy importante, porque cada comunidad tiene su problemática del girasol, su formato. En unos sitios se trasplanta antes, en otros más tarde, en otros llueve, en otros no, y entonces se utilizó 3 cooperativas: Acor, de Castilla y León; Manzanilla Oliv, que es de Andalucía, y Acopaes, que es la cooperativa de referencia aquí nuestra en Extremadura. Y luego 3 centros de investigación, uno privado, que es CIDEAGRO, y luego el Instituto Itacil de Castilla y León, y nosotros, CICITE. Y ese era un poco el consorcio que teníamos. Y luego teníamos como apoyo la Universidad de Córdoba y AEMET, a todo el tema del desarrollo del APP de las temperaturas. Bueno, el principal objetivo del grupo operativo era, primero el objetivo era que mejorar la rentabilidad del cultivo del girasol. Ese era el objetivo principal. Y como primera base para rentabilizarlo es desarrollar en este primer proyecto innovador, que esperemos que hagamos muchos más dentro de este grupo operativo, era desarrollar una APP que permitiese pues al agricultor mejorar todo el tema de momentos de siembra, ayudarle sobre todo a tomar las decisiones del cultivo, pues en qué suelos son más adecuados la siembra, etcétera, ¿no? Y entonces lo que planteábamos principalmente es una entrada de datos de tanto que han ido proporcionándonos los agricultores a través de las cooperativas que trabajan en el proyecto, y todo el tema de análisis y poder incorporar al desarrollo de la APP. Nosotros, en nuestro caso, CICITE, además de apoyar en el desarrollo de la APP, pues con la funcionalidad que tiene y con nuestra información, bueno, pues trabajamos también en los campos demostrativos que hemos hecho, ¿vale? Se han hecho campos en Andalucía, campos en Castilla y León y campos en Extremadura. En Castilla y León, en Andalucía, eran de secano y se quería ver diferentes fechas de siembra y diferentes dosis de abonado. Y en Extremadura eran distintos tipos de riego. Toda esa información nos encargábamos luego de meterlo en un programa de la FAO que se llama Aquacrop, que nos permite digitalizar y ver en futuro cuál sería la producción que vamos a tener con las condiciones que nosotros le estamos dando. En este caso, estas son las parcelas que se hicieron el año pasado, ¿vale? Este año también se han hecho similares, y entonces fueron, bueno, en Jerez de la Frontera, Marchena, Torrefresneda, aquí, Cuenca de Campo y Torquemada en Castilla y León. Estos son los diferentes momentos de siembra y las fechas que se cosecharon. Este serían los ensayos. No quiero meterme mucho aquí porque ya bueno, eso lo explicaremos cuando hagamos las jornadas generales, pero bueno, teníamos un ensayo de variedades, que eran 4 variedades distintas: Gibraltar, Sonora, Rosetta y Suzuka, con una densidad de siembra de 50.000 plantas por hectárea en secano y 80.000 en regadío, y otra en que se repetía la misma variedad con una siembra un poquito con mayor densidad. Me centro en el caso de la parcela de Torrefresneda, que es la nuestra. Se seleccionó una parcela de un agricultor, se hizo un análisis de la parcela con imágenes satelitales de años anteriores. Este tipo de imágenes nos sirve muy bien para identificar si hay algunas zonas de la parcela que son mejores o peores. ¿Por qué? Porque lo que intentábamos buscar es que el ensayo lo hiciésemos en una zona homogénea, es decir, que fuese la zona homogénea, ¿no? Que no tuviésemos, por ejemplo, si yo este cuadrado lo hubiera puesto la parcela aquí, pues seguramente el tratamiento, las variedades que me hubieran tocado en esa manchita, que me dice que ahí normalmente se suele producir menos, porque esto era un maíz que había antes, pues ese es un problema, entonces no quería tenerlo. Bueno, y así hicimos un poco, ese sería el ensayo, cómo se coloca. Vale, entonces, lo único que hacíamos en el riego
era la estrategia de riego que utilizamos, la banda azul es las necesidades que tendría el cultivo y esta sería la verde y la amarilla sería cómo hemos aplicado los riegos. En la verde, que es la riego normal, hemos ido siempre con las necesidades hídricas del cultivo hasta que ha llegado un momento en que ya la pipa estaba bien formada que pues empezamos a dejar de regar un poco para que se fuese secando un poco el suelo y la planta, ¿no? Y luego esta sería la parte que hacía un riego deficitario. Lo que queríamos ver era cómo afectaba una falta de agua en un momento crítico para el cultivo y cómo podía afectar en la producción. ¿Por qué era importante hacer esto? Para que el modelo, ver cómo nosotros, este ensayo sobre todo servía para ver si el modelo que estábamos trabajando, este de FAO, era capaz de detectar una pérdida de producción por situaciones de estrés, es decir, que a lo mejor nos quedásemos sin agua o lo que sea, y si eso era capaz de detectarnos el modelo. Entonces, bueno, pusimos una sonda de humedad, aquí podéis ver, son unas sondas que miden la humedad que había en el suelo y íbamos controlando, por ejemplo, en azul veis las que estaban en riego normal y las que estaban en riego deficitario, como se vio claramente cómo se empezó a secar el suelo en el momento que aplicamos. Y esto sería, decía de hídrico, no voy a explicar mucho, pero bueno, esto es el estado hídrico de la planta, esto es del suelo y esto es de la planta, y aquí nos indicaba que estábamos deficitarios la planta, es decir, que la planta estaba perdiendo. Al final tuvimos una producción que curiosamente de Gibraltar y Suzuka no tuvimos pérdida ninguna, aplicando casi un 25% total. En el momento fenológico de la pipa sí aplicamos un 50%, en el momento desde que el girasol que sacó la flor hasta la formación de la pipa, aplicamos un 50%, pero en total fue un ahorro de un 25% y solo vimos pérdida de producción en estas dos variedades. En Sonora, en Roseta, en Suzuka y Gibraltar no tuvimos pérdida de producción. Sí se vio también en que en densidades bajas tuvimos menos producción que en densidades altas, y en el caso de densidades altas el riego deficitario, es decir, el riego de un 25% menos de agua, no afectó sobre la producción. Al final, lo que queremos hacer con toda esta información es manejar el programa AquaCrop y meterle una serie de parámetros que nos permitan ver un poco hacia adelante cómo está yendo nuestro riego y qué producción final vamos a tener en función de los distintos manejos de agua que estamos haciendo. Al final tenemos unas gráficas como esto que nos da el modelo y que nos indica, bueno, fijaros, esto sería un riego normal. Si eso sería un riego normal, esto sería un riego, por ejemplo, que he estado regando menos en la parte de floración, con lo cual tengo un poco de pérdida de producción. Fijaros aquí 4.700 y aquí 3.300. Esto sería un riego, que lo vais a ver abajo, un riego que dejo secar al principio el suelo y empiezo a regar cuando el suelo ya ha llegado a su máximo, ya está seco suficientemente, y esto sería un secano. Fijaros cómo cuando terminan las lluvias empieza a perder producción y biomasa el cultivo debido a que no le hacemos ninguna profundidad. Y nada, muchas gracias, he sido muy rápido, pero bueno, ya sobre todo para que conociesen un poco cuáles son los resultados un poco iniciales del proyecto, pero si quieren más información, pues tienen la página de Oleoprecisión y estamos en Facebook y en Twitter. ¿Vale? Muchas gracias y doy la palabra ahora a mi compañero Juan. Yo al final no me quedo, ya tanto costumbre a que uno se lo olvide que está hablando. Pero se me ha escuchado bien, ¿no? Bueno, pues buenos días. Las presentaciones, bueno, pues ya el proyecto en general ya se ha presentado. Pues entonces mi nombre es Juan Cabanilla, hoy soy del Departamento de Cultivos Extensivos y como es un proyecto de colaboración, de cooperación, pues empezamos a cooperar desde el inicio. Porque yo siendo de un departamento, el proyecto, como ha dicho Carlos, a nosotros nos contrataron por el tema de los riegos. Pero también a la vez hacía falta alguien o un departamento que tuviera nociones del cultivo. Y entonces por eso Carlos pues pidió ayuda al departamento de extensivo para que lo estuviéramos preparando. O sea, a mí estos proyectos pues me encantan y me gustan mucho, se ha estado diciendo, pero lo vamos a repetir otra vez. Porque yo creo que a los agricultores, y aquí no muchos, pero estáis algunos,
hay que hablarlo un poquito más llano, hay que verlo un poquito del principio. Lo hemos empezado al revés, pero bueno, yo tenía que haber hecho la presentación, tenía que haber hecho de telonero y Carlos luego después haberlo explicado. Hemos empezado al revés, pero bueno, ha sido ya cosas del directo. Entonces, ¿por qué este proyecto tiene y por qué me gusta a mí personalmente? Porque tenemos a todos los participantes. De un principio empezamos con las cooperativas, 3 cooperativas que eran de distintos a nivel nacional. Un proyecto que dice Sovena, que es una empresa que tiene sus intereses, lógicamente, tiene sus intereses porque es una empresa que está en el sector del aceite, luego está en el sector del oliva, está en el sector de la colza, está en el sector del girasol. Y tiene extractoras aquí en España. Y esas extractoras, hoy por hoy, están funcionando al 50%. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un consumo mucho más alto del que se está produciendo. Entonces, interesa, por un lado, y nos interesa a todos, nos interesa estar produciendo, que se produzca aquí en España. Tenerlo por aquí, no tenerlo que andar de importación. Y tener una proteína, que la estamos exportando de soja, una proteína para los piensos, y que también se pueda tener de aquí. Y el girasol, aparte de ser oleaginosa, el aceite también nos está produciendo una proteína. Entonces, como estaba diciendo, tenemos el sector agrario con 3 cooperativas en distintas regiones, que nos ha venido muy bien y estuvimos una etapa de 1 año y algo, cerca de 2 años preparativa, y fue fabulosa, contándonos cada uno los agricultores la problemática, todo lo que tenían por ahí, qué, por qué y en qué había que investigar y cuál era la problemática, qué problemas son los que tenían. Para que luego nosotros 3 centros de investigaciones, o 2 centros, y de agro, y estaría el ITACIL, y estaría el CICITE, también pues viendo toda la tecnología de cómo se puede estar aportando. Aparte de luego, pues de casas de semillas, etcétera, etcétera, y que bueno, que algunas pues no vamos a nombrarlas de aquí de todo. Estaría también de la Universidad de Córdoba, también con el profesor Elías, con un apoyo también bastante grande en todo el tema de riego. O sea que es una colaboración, un proyecto que es decir, no vamos a jugar, yo aquí voy a hacer algo aquí en Extremadura, yo allí voy a jugar, también voy a hacer algo en Andalucía, no, yo lo veo un proyecto valiente, un proyecto que dice, bueno, pues lo vamos a hacer a nivel nacional y vamos a intentar de sacar algo en adelante y que sea proyectado directamente, darle una herramienta al agricultor. ¿Y el agricultor para qué? Pues estamos en una fase que nos están pidiendo que produzcamos más, que produzcamos, no solamente producir, porque los precios sabemos, ahí no vamos a entrar en el debate, a nivel internacional se mueven, hay aquí expertos aquí en la sala y otros que podrán decir mejor los precios, pero los precios son los que tenemos, aunque parece que ahora últimamente pues están subiendo un poquito. Entonces a nosotros como agricultor se nos exige bastante, que no es poco. Tenemos que producir, y no producir lo mismo, hay que producir más. ¿Y qué pasa con el girasol? Que estamos produciendo igual que hace 30 años. Algo falla ahí. Estamos produciendo el tomate, por poner algo a regadío, hace 30 años estamos en 40.000 kilos, hoy estamos en 120.000 kilos. Se le ha metido tecnología, se le ha metido de todo y hemos subido. El girasol, sin embargo, producíamos 700 kilos y seguimos produciendo 700 kilos. Entonces, pues vamos a entrar una vez que ya no estamos situados un poquito, pues vamos a entrar a ver cuál ha sido la evolución o de asentar cómo está el girasol a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel de España y a nivel de Extremadura, para ver un poquito en qué nos movemos, de qué estamos hablando. Esa es la primera. Bueno, pues ahí tenemos la producción mundial de aceite. ¿Qué importancia tiene el aceite de girasol? Como vemos, el aceite de soja y el aceite de palma son los que se llevan a la máxima cuota. Entre los dos abarcan un 60%, el de palma no está ahí, pero bueno, entre los dos a nivel mundial abarcan un 65%. Después estaría el aceite de colza, estaría en importancia, ya con una cuota bastante más baja, y seguidamente estaría el de girasol, que nos estaríamos moviendo sobre unas 40 y tantas, 51 mil millones de toneladas. El de aceite de oliva estaría por aquí abajo, con un porcentaje pues de con un 1,7, o sea que estaría. Sabemos la importancia que tiene. Dentro de eso, pues el girasol a nivel mundial pues ocupa el quinto lugar, que no está nada mal. Paso a la siguiente, ¿no? Bueno, pues una vez vista a nivel mundial, pues vemos qué superficie tenemos. Pues como vemos, los datos no nos vamos a fijar mucho porque son unas medias de los últimos años, está algo más entre 25 millones y 28 millones de hectáreas. Las producciones hemos dicho que estaríamos entre las 50 y las 40.000 millones de toneladas, y la producción media a nivel mundial es de 1.700 kilos por hectárea.
no la que tenemos aquí, sino de 1.700 hectáreas. ¿Quién ocupa los primeros puestos? Pues tenemos que entre Ucrania y Rusia ocupa la mayoría y la Unión Europea con un 8,84. O sea, lo que vemos que el girasol se mueve mayoritariamente en Europa. Luego ya estaría Argentina, China, Francia, estaría por ahí, Estados Unidos, pero ya con cantidades menores. Paso a la siguiente. Bueno, pues ya dentro de la Unión Europea, que hemos visto que ocupa esa cuota está en unos 4,4 millones de hectáreas y unas producciones de 9 y algo millones de toneladas, pues Rumanía sería la mayor productora con 1.300.000 hectáreas, luego estaría Bulgaria con 800.000, España, Hungría y Francia. O sea que vemos que bueno, que está España ahí con las 700.000, más o menos, se mantiene estable, aunque tendiendo los últimos años hacia la baja. Pasamos. Bueno, pues ya hemos llegado ya a nivel de España. ¿Y qué ha pasado en España en los últimos años con el girasol? Pues vemos que hay regiones, curiosamente, como Castilla y León, que todas las demás han ido bajando y Castilla y León ha ido subiendo. No tengo los datos de analizarlo de por aquí, pero no sabemos si puede ser por temas de los regadíos, de que haya más en regadío que en secano, temperatura, tienen producciones, las producciones creo que no están tampoco de muy altas, pero que si nos fijamos en las demás comunidades, que era líder Andalucía, que siempre ha sido la pionera donde más se ha sembrado, vemos que ha ido bajando desde las 260 y estará en 207, y a lo mejor de este año, si tuviéramos datos, estaría más baja. Y si nos vamos a Extremadura, pues no tenemos que decir, de 20.000 hectáreas que tendríamos en el año, ya que estaremos en el 2015, en el 2019 estaríamos en 9.000 hectáreas, y si tuviéramos los datos actualizados de hoy, pues seguro que estamos ya sobre las 8.000 y algo de hectáreas entre secano y regadío. O sea que vemos que va bajando en picado. Sí, la siguiente. Bueno, pues una vez analizado a nivel nacional, pues vamos a ver qué ha pasado en el cultivo del girasol aquí en Extremadura. Cómo ha ido evolucionando el cultivo. Pasa a la siguiente. Bueno, pues nos remontamos hasta los años. El girasol en España es relativamente nuevo. Estamos hablando del girasol en los años 70. O sea que no como el trigo que se viene sembrando ni Dios se sabe, sino que el girasol pues, es un cultivo que es relativamente nuevo. Entonces, en estos años teníamos unas extensiones de entre 40 y 40.000. En el año 83, estamos hablando de secano, vamos a diferenciar entre secano y regadío, estaríamos ya en 40.000 hectáreas, y luego ha ido subiendo paulatinamente con la entrada en la Unión Europea, entrada con los precios, ahora suben un poquito los precios, sube también el porcentaje, y ya no digamos nada cuando con la política agraria sube hasta 107.000 hectáreas aquí en Extremadura en secano. ¿No? ¡Qué buenos somos! Si hemos subido aquí de la marinera, esto es estupendo. No ha hecho falta nada, no ha hecho falta ni charlas de estas ni nada para subir la producción de girasol. Solamente ha hecho falta money por superficie, una cosa que no nos hizo, yo creo, para mí particularmente, beneficio ninguno. La política agraria empezó a subvencionar por superficie. No hacía falta que nada, cada uno podía sembrar donde quisiera. El precio estaba garantizado, encima los precios todavía estaban altos. Se sembraron, como sabéis, algunos agricultores, aunque van en detrimento de los agricultores, los buenos agricultores, porque todo el mundo sembraba. Y voy a echar pipas. Las pipas se echaban en encinares, las pipas se echaban en cualquier sitio, en barbechos, en tierras marineriales. ¿Qué pasó? ¿Que subimos las producciones? No, pero teníamos el dinero garantizado, lo teníamos por la paz. Teníamos dinero por la paz, pues venga. El regadío, pasa, siguiente. Pues también tenemos de que va evolucionando, pero el regadío coincide más con periodos de sequía. Con periodos de sequía en el año 83, sube un poquito, en el año 86 precisamente baja, y tenemos también que sube. Pero ahí, en el año 93, se unen dos cosas. Una gran sequía, que no podemos sembrar de arroz, entonces toda la superficie para poderla mantener, pues se tuvieron que sembrar de girasol. Aparte que también pues tenía también lo del pago por superficie, pero aquí fue en regadío, nos movimos más por el tema de la sequía, que no había nada, y entonces pues de las 200 y pico mil hectáreas que tenemos de regadío, pues se llegaron a sembrar 98.000 de girasol. Pasa al siguiente. En los últimos años ya no he hecho diferenciación entre secano y regadío, pero vemos que van picados de esas 20.000 hectáreas, pues van picado, y estaremos pues ya pues sobre las 8.000 hectáreas, nada más que lo que estamos ahí.
Bueno, pasa al siguiente. Entonces, visto ya la producción, visto ya de que tenemos mercado, que podemos producir, que tenemos terreno de aquí, entonces hay que seguir produciendo. El girasol no lo vamos a ver solamente, me quedo con palabras por ahí, porque en estos días de tanta charla que hemos tenido por ahí, pues me quedo con cosas de que han dicho de agricultores. El otro día en una de las charlas teníamos un agricultor que me gustó muchísimo su ponencia, que decía que él cuando veía la producción de girasol no lo veía solo, sino él veía una rotación de cultivo. Que él cuando miraba su explotación no veía, pues este año voy a sembrar girasol, no. Yo estoy viendo mi trigo, estoy viendo mi leguminosa, un guisante, estoy viendo el girasol, una oleaginosa, estoy viendo una rotación de cultivo, estoy viendo una hoja y cómo tengo que ir rotando y cómo tengo que ir trabajando esa explotación. Otra cosa que dijo también es pasar de la agricultura tradicional a lo que hoy, que Carlos ha estado explicando y ahora, luego ya después, pues el compañero Miquel también lo va a estar explicando más, es a una agricultura digital. Hemos pasado de una agricultura, o tenemos que pasar, de una agricultura tradicional, hemos pasado a una agricultura, él decía, en su explotación, cada uno luego, porque hay diferentes modelos de cultivo, pero a una de siembra de labores, de mínimo laboreo, a no elaborar nada, y últimamente decía, y ahora ya estoy en una agricultura digital, perdón, dame los dos. Dice, pues ahora mismo, perdón, pues estamos aplicando pues una agricultura de precisión. Yo ahora, en mi explotación, pues digo, pues en aquel terreno voy a echar más semillas y tengo una sembradora que me lo va a echar y lo tengo puesto. Tengo mi papel y aquí hay algunos agricultores que ya lo tienen, o sea que estamos ya digitalizados. Tengo ya y todo eso, pues luego ya se va a aplicar más en condiciones de por aquí. Toda la tecnología que yo pueda estar aprovechando de tenerla para mi uso y de una forma lo más sencilla posible. De hacer siembra discriminada, siembra de decir aquí siembro más, aquí siembro menos, de tener los datos, qué tipo de suelo es el que yo tengo. En fin, toda esta novedad de que sea de una manera sencilla, que es lo que ha intentado explicar de Carlos, de tenerlo para uso del agricultor, para poderlo pues, producir pues, de más condiciones, o sea, de que seamos rentables, de que estemos ahí en una agricultura, pues ya no solamente de producir más, sino que tenemos que ver, se nos pide mucho a los agricultores, porque tienes que ser sostenible, porque tienes que mirar por el medio ambiente, o sea, que tienes que ahora ya solamente no es producir, que tienes que tener una trazabilidad, que al consumidor le tienes que dar un producto de calidad, y todo eso lo tiene que hacer el agricultor. Todas esas cosas se tiene que dedicar el agricultor. Entonces, por bien estaría también que el precio pues también le subiera un poquito. Al siguiente, pues entonces vamos a ver cuál ha sido, o creemos que ha sido la disminución, a qué se ha debido la disminución de superficie de girasol. Pues está claro, falta de rentabilidad en el cultivo. Precios bajos, más o menos, pero precios bajos con relación a la cantidad como te va subiendo, porque nosotros los precios los tenemos que hace ya un montón de años que teníamos incluso mejores precios que ahora, y lo sabéis de más, ayer o anteayer hubo una manifestación, otra manifestación más en Madrid, pues los precios ruminosos que tenemos en melones, sandías, no sé cuánto, y entrarían pues casi, a este paso pues entrarían casi todos los cultivos. A nosotros nos suben los inputs, nos suben las semillas, nos suben los fertilizantes, nos sube la maquinaria, nos sube todo. La cuenta es fácil. Si encima yo no produzco más, que me están exigiendo, y yo no soy capaz de producir más que produzco, a ver por qué no produzco más, estoy produciendo lo mismo, me suben más, pues las cuentas no salen de ninguna manera. El cambio climático en secano pues también tiene mucho que ver, las bajas precipitaciones, altas temperaturas. En la campiña pues no podemos, si yo tengo con un buen material que yo tenga, algo habrá que hacer o algo habrá que ver. Siempre se puede hacer algo. Pero que yo tenga una semilla muy buena, un potencial muy bueno, que tenga un potencial para 4.500 kilos, pero si no tengo agua, no tengo temperatura, pues estaré todavía pues, en los 700, si la maquinaria no es en condiciones, si la sembradora no es en condiciones, etcétera, si no, pues estaré en esos 600 kilos, 700 kilos si el año es muy bueno, o 300 kilos si el año es muy malo. Poca tecnificación, que es lo que he dicho ahora, poca tecnificación del cultivo. Queramos o no, el agricultor antes teníamos que invertir un poco. Hoy, por desgracia, para estar en agricultor, a ser agricultor, tenemos que invertir muchísimo. Tenemos que invertir mucho en maquinaria, tenemos que estar en la punta en nuevas tecnologías. Si no estamos ahí, o desaparecemos o estamos ahí. Eso, agricultor, no puede ser hoy agricultor cualquiera, decimos que sí, pero no. A ser agricultor yo lo veo cada vez más difícil, pero no por eso hay que quitar de que sea una profesión en condiciones y tenga que tener su ganancia. O sea, por eso está en la formación de los jóvenes, de que estén más tecnificados, de que tengan que poder ayudarlos
a que tengan, pues puedan manejar todo este tipo de herramientas que les van a aplicar luego de Carlos y el compañero, que se puedan aplicar de por ahí. Y hemos visto un poquillo pues, cuáles son las dificultades, pero también vemos que tiene potencialidades, que tiene que verlo, hay que ver la partidita. Hay variedades híbridas con tecnología bastante avanzada. Antes sembrábamos, cuando se sembraba con la abonadora y de por ahí, pues sembraba que siembro, con la rusa, la Peredovic, que es una variedad línea, una variedad por ahí sin selección ninguna. Hoy día tenemos variedades potentes, pero esa variedad potente hay que adaptarla más a nuestro terreno, porque a lo mejor no tanto que tengan mucha genética metida, pero tenemos variedades que son, tenemos ahora las linoleicas, eso, pero también tenemos otras variedades que son las altas oleicas, que tienen una demanda también bastante grande. Dicen que producen un poquitín menos, yo creo que ya están casi conseguidas, que no está igual, pero tienen una demanda sobre todo en el sector industrial, que ahora por la pandemia está más decaído, y que te lo pagan un poquito más alta que la otra. Para este año creo que se están hablando de precios, hemos tenido el año atrás entre los 340 euros la tonelada para el linoleico y unos 390 o 400 para el alto leico, y este año no sabemos si es por el tema de que se ha reactivado el comercio, si es porque en Ucrania hayan tenido sequía, no lo sabemos, si eso que van a seguir, pero estamos hablando de 500 y de 600 euros la tonelada, entre 500 y 600. Tenemos la horquilla ahí de las primeras de los movimientos que están viendo ya en Andalucía. O sea que tenemos material, lo tenemos ahí, tenemos semillas que tenemos, como vamos a ver allí, que tienen tecnología para contar los herbicidas, con Clipfi y Expresso. O sea, tenemos variedades resistentes a mildiu y resistentes a hojo, que hubiera en Andalucía más que aquí. O sea, tenemos mucha tecnología entrada en esa semillita ahí, hay bastante tecnología entrada de por ahí. Tenemos un cultivo que es poco exigente en exigencias hídricas, entonces puede venir para rotación en regadío y también, lógicamente, de tenerlo en el secano, ocupando una superficie, que hemos dicho que en verano, pero quitando los olivares que hay ahora ya de por ahí, pero que estaría verde, que si no estaría seca, que medioambientalmente pues también tiene su cabida. Estaríamos quitando evaporación de agua hacia arriba y también por otro lado pues las alteraciones de CO2 también las estamos consumiendo, las estamos ahí, que viene bien también para el cambio climático. Tenemos un aceite que es muy demandado por sus buenas características organolépticas. Ahí, con relación al que tiene, no la vamos a poner a competir con el aceite de oliva, pero sí con los otros aceites, pues como sabemos, y vamos a entrar ahora a entrenarlo, pero aceite de palma o el aceite de soja que tenga por ahí, pues el aceite de este pues tiene una buena característica. O sea, el precio que tiene ahí pues, es competitivo, como hemos dicho, con otros aceites. España, como hemos dicho, es deficitaria, estamos en esas 800.000 hectáreas nada más, el consumo lo tenemos casi cerca del doble como mínimo, casi cerca del 3.000 hectáreas, lo que nos interesa, y más por la pandemia, de tenerlo aquí, la producción aquí, nos interesa a todos, de tenerlo, y sabemos que tenemos ahí colchón y tenemos margen para producirlo, que forma parte de la rotación de los cultivos de la paz, con el greening y las nuevas también que se tienen en cuenta, que tienen una pequeña ayuda también de 40 años, entre 40 y 50 euros la hectárea. O sea que también, al ser proteaginosa, al ser rica en proteína, pues también entra como ayuda y entra en rotación, pero tenemos que tener no poco exigente en fertilizantes como pongo aquí, sino que pueda aprovechar por su raíz profunda o pueda aprovechar el abonado que le hemos echado anterior en la rotación, donde no llegan los otros cultivos, pues en vez de desiliarse como la raíz que pueda echar de profunda, lo puede estar aprovechando de la tierra. O sea que vemos que tenemos potencialidad. Entonces, para lo que hemos dicho antes, y aquí ya termino y dejo de entrar. Entonces vemos que hay que luchar, pero no solamente por el cultivo, solamente del girasol, sino toda esta tecnología que vamos a aplicar no puede ser válido para otro tipo de cultivo. Porque estar ahí de que le llegue esa herramienta, le llegue al agricultor, que sea fácil. Entonces en este proyecto también, porque le estamos dando el producto final, no se va a quedar en una charla, como ha dicho antes el compañero Carlos, si ya está, y nos vamos para casa, ya está, nos va a quedar en una herramienta que va a ser de libre, que va a estar ahí, y que si el agricultor no tiene capacidad de verlo, con los técnicos que tengan sus cooperativas o alguien que le ayude a manejar esa herramienta, a manejar esa app, que le pueda estar ayudando pues, en ese cultivo de hacerlo rentable y sostenible. Yo aquí ya termino y el compañero Miquel ahora pues, va a explicar pues, la herramienta esta, la app, pues vamos a entrar a hacer un poquillo de unos ejemplos de cómo funciona. Muchas gracias.
de preparación, que se me ha olvidado también a la asociación de nombrar a la Asociación Nacional de Girasol, que también colaboramos con ellos en otro proyecto aquí del Boro, de Ciencias del Boro, y están haciendo también una difusión también del proyecto, o sea que es digno también de nombrarlo, porque hay gente ahí dentro de la asociación con mucha experiencia en el cultivo del girasol, digo, que está de cooperación de todo el mundo apoyando al cultivo. Entonces pues también es de agradecerle pues de toda la colaboración que hemos tenido con ellos. Bueno, pues buenos días, yo soy Miquel, soy uno de los técnicos de Oleoprecisión y bueno, pues voy a hacer una pequeña demostración de lo que sería esta app. Para acceder a ella, bueno, es una app vía online, no hace falta descargarla, sino que se accede directamente desde internet y se adapta tanto pues, que la estéis mirando desde un portátil como a vuestro teléfono. Además, una vez que te accedéis con ella, guarda la información en vuestro teléfono y podéis acceder a ella incluso cuando no tengáis internet, es decir, podéis estar en el campo y verla. Y bueno, pues para acceder a ella simplemente con que pongáis en Google Precisión, entráis en la página web. Y bueno, os sale principalmente la página del proyecto y aquí arriba veis app Oleoprecisión. Y entráis. Bueno, para entrar tenéis dos opciones. Podéis entrar, si queréis podéis ir trasteando, por si luego queréis hacer alguna pregunta o algo. Tenéis dos opciones, utilizarla sin cuenta, es decir, directamente podéis ver vuestras parcelas y todo lo que vamos a hacer, o hacer una cuenta. Es más fácil hacer una cuenta porque luego a la larga da más posibilidades de opciones y de información. Es hacer un usuario muy simple con un correo, ¿vale? Incluso la podéis vincular a través de Facebook o de vuestro correo de Google y se hace la cuenta automáticamente. Y nada, pues para entrar, bueno, comentar que los puntos principales de la app, digamos que su funcionamiento está en introducir datos, el seguimiento de las parcelas a través de la app y un sistema de aviso, que los avisos los recibe el agricultor. Ahora comentaremos un poquillo qué tipo de aviso se recibe. Y bueno, nada, pues digamos que la app tiene como objetivo ser intuitiva y de fácil manejo. Nada más entrar, vemos este panel, que sería el panel principal, donde nos aparecerían, en este caso, tenemos unas parcelas que hemos puesto como ejemplo y una pequeña descripción pues, de una serie de datos de las parcelas, como es la variedad que tenemos plantada, la superficie, el municipio o el índice de crecimiento. En la parte superior izquierda tenemos un panel de acceso rápido y donde además tenemos un pequeño glosario de lo que son las diferentes variedades de girasol que encontramos en el mercado. El objetivo de esto es facilitar al agricultor la toma de decisión o ver qué tipo de variedades existen y cuál le conviene más, ¿no? Porque tenemos información en cuanto a resistencia a diferentes plagas o enfermedades, el contenido graso, el tipo de aceite o el tipo de ciclo. Es decir, esto pues, es algo a lo que le puede servir para elegir el tipo de variedad que quiere plantar. En la parte inferior, en esta parte de aquí, digamos que sería el menú que nos permite navegar más por la aplicación. Esta nos conduciría a la que hemos visto anteriormente y luego las siguientes pestañas pues tenemos lo que es el visor cartográfico, un visor para comparar las diferentes parcelas, esto lo vamos a ver ahora uno por uno, y el sistema de aviso. Bueno, pues entrando a detalle, ¿cómo haríamos para introducir nuestra parcela? Pues es tan simple como en el más, este que tenemos en la parte inferior derecha, le damos a dibujar parcela, nos conduce automáticamente al visor cartográfico y simplemente tenemos que seleccionar la parcela que queremos meter. Podemos navegar por el mapa, en este caso para que nos situemos, pues nos vamos por ejemplo aquí. Bueno, podemos acercarnos o también podemos introducir la referencia del SIGPAD de la finca que tengamos. Una vez localicemos la finca, podemos seleccionarla, si por ejemplo en este caso estuviera cultivada entera de girasol, o también podemos dibujar
Dibujar aquel área, pues por ejemplo, esto que es una finca entera, ¿no? Si tenemos diferentes cultivos, pues simplemente señalar aquel que tiene el girasol y con ello añadirla. Una vez le damos a añadir, pues simplemente con que pongamos el nombre de la finca, la variedad de girasol que vamos a plantar, por ejemplo en este caso Sonora, esto lo vamos a desactivar, y el tipo de finca que es, si es secano o regadío, al aceptar, automáticamente vamos a donde tenemos nuestra lista y nos aparece. Y a partir de aquí ya seguiremos con la continuación de la finca. Hemos metido una finca que forma parte del proyecto de bioprecisión. Tenemos aquí al agricultor y vamos a ver las diferentes funcionalidades que daría viendo esta finca, que sabemos que está plantada de girasol y que además es de regadío. Bueno, pues al clicar sobre ella está la información que nos daría de la parcela. Este primer panel que vemos, pues tenemos una información generalizada en cuanto a la altitud de donde está situada la finca, la superficie, podemos añadir la fecha de siembra y uno de los puntos fuertes de la aplicación sería el asistente de siembra. ¿Qué nos dice el asistente de siembra? Nos calcula, en base a los datos que hemos metido, en qué situación nos encontramos para realizar la siembra. Aquí, pues bueno, está ahora mismo descargando datos, comprobando la climatología, etcétera, y en base al riesgo de helada, a la humedad del suelo y a la previsión de lluvia y la temperatura, nos va comentando si estamos en una situación idónea para plantar o no. Y ahora estamos en una buena situación, pero en el caso de que estuviéramos pues en invierno, pues nos diría: retrasa usted la siembra, no es adecuado a sembrar porque tenemos riesgo de helada o porque hay mucha lluvia, etc. Y luego hace una comprobación del tipo de suelo atendiendo a la finca que tenemos para hacernos, en base a esas texturas que tenemos en los suelos, una recomendación en cuanto a la dosis de siembra por superficie. Como es una APP que está en pleno desarrollo para Extremadura, no tenemos esos datos. Sin embargo, luego si os interesa podemos hacer una prueba en Castilla y León, donde ya está implementado y nos dice qué tipo de suelo tendremos en nuestra finca y qué dosis de siembra le correspondería. Bueno, para volver al panel principal de la finca, otro de los puntos fuertes que tendría sería este que vemos aquí, que es el índice de vegetación. En esta gráfica, bueno, utiliza lo que es el índice NDVI, que nos dice este índice de crecimiento vegetal que tenemos en nuestra parcela. Esto lo utiliza mediante información satelital, va descargando las diferentes información que hay de la parcela y aquí podemos ver esta parcela, el crecimiento vegetal que ha registrado desde la época de siembra. En rojo sería una siembra nula, la finca no tendría vegetación, y en la parte superior, al punto 1, sería el máximo óptimo de crecimiento vegetal. Como vemos aquí, y como corresponde al cultivo del girasol, justo en la época de siembra de esta parcela, el crecimiento vegetal ha ido aumentando hasta llegar a julio, donde vemos aquí que ha alcanzado, digamos, el crecimiento óptimo del girasol y posteriormente ha empezado a decrecer. Esto, una vez el agricultor utiliza esta APP y ha visto cómo su cultivo ha ido evolucionando a lo largo de los años y aprende a interpretar estos datos, aquí podríamos ver que este cultivo, en el caso del girasol que tenemos en Torres Fresneda, ha alcanzado su punto álgido de crecimiento en julio y a partir de esta fecha, 30 de junio, han pasado a maduración. Todo esto permitirá al agricultor ir ajustando y viendo cuándo se va acercando la maduración, cuándo hay que aplicar el riego, cuándo puede haber, en este índice de crecimiento también afecta si la dosis de riego es mala, porque hay menos crecimiento, Además, bueno, pues también se puede compaginar con los datos meteorológicos, que al clicar sobre esta función, aquí está, nos va indicando el tiempo de lluvia, que serían las barritas, y las temperaturas, máximas y mínimas.
Acompañando a este índice de crecimiento vegetal, tenemos la representación del índice de crecimiento vegetal sobre la parcela. Es decir, como veis, esta sería la parcela y esta sería la representación de este crecimiento vegetal en la parcela. Y tenemos un histórico. Pues aquí es cuando la parcela no tendría cultivo y posteriormente, según va pasando del rojo, naranja, amarillo al verde, va aumentando el crecimiento. ¿Qué nos dice esto? Pues aquí estamos viendo cómo el crecimiento ha empezado desigual en la parcela. Esto también nos da información localizada en la parcela de qué partes de la parcela puede haber más crecimiento, qué partes menos, en qué parte se está aplicando más riego o menos, en qué parte de la parcela puede haber problemas de plaga o no. Esto es toda información que a lo largo de usar la app el agricultor puede ir aprendiendo. Como veis, el crecimiento es bastante uniforme, pero empezó siendo solamente en una esquina de la parcela. Para seguir profundizando sobre esto, se puede meter en la propia parcela y, por ejemplo, para el caso de esto es interesante, para el caso de las fincas de secano, donde no existe ese riego y además los crecimientos son diferentes, ajustar este índice a una finca de secano. Entonces, bueno, normalmente el agricultor sabe si el secano que tiene pues es bueno o es malo, ¿no? Dependiendo de la zona, pues un secano que está más al norte y que tiene más lluvia, obviamente va a ser diferente a uno que esté más al sur. Entonces, bueno, aquí hay una graduación que se ha puesto si es un secano bueno, medio y malo, o pobre, en el cual, pues bueno, aquí en este caso no es de secano, es de regadío. Si la valoramos como medio, va a salir un muy buen crecimiento, pero obviamente porque es una parcela que se ha regado. Pero digamos que el índice se ajustaría a este tipo de secano. ¿Y qué más? Bueno, tenemos dentro de estas funcionalidades, ya por ir viendo más funciones, tendríamos aquí las diferentes imágenes de la parcela, el índice de crecimiento, una imagen de la fotografía real de lo que sería el cultivo y además un mapa que lo que hace es enseñarnos el crecimiento en este punto de la parcela o de la fecha. Es decir, aquí nos estaría indicando la diferencia entre esta fecha y esta es que en esta ha habido un crecimiento exponencial de la vegetación y sin embargo aquí no ha habido crecimiento, es decir, el crecimiento se ha estabilizado. Estaríamos ante una fase óptima del crecimiento del cultivo y una posterior maduración. ¿Qué otras opciones nos puede dar esta app? Pues por ejemplo, en el caso de tener si tenemos diferentes fincas en diferentes municipios, podemos ver cómo han ido evolucionando comparándolas. Entonces, un ejemplo aquí que os quería mostrar es comparar una finca que tiene dos tipos de regadío con una finca de secano. En este caso tenemos una en Montijo, donde el riego ha sido por surco. Para hacer esto le daríamos añadir comparativa. Vamos a comparar esta finca con la de Talavera, que ha sido un riego por goteo, y otra que ha sido, la de Talavera, que ha sido riego en secano, y la de Torres Fresneda, que ha sido riego por goteo. Al añadir a la comparativa, nos vamos a la pestaña de comparativa, y aquí veríamos una gráfica de lo que sería el crecimiento vegetal de la finca con los diferentes riegos. Como vemos, la finca de Torres Fresneda, que ha sido un riego por goteo, tiene un crecimiento mucho más continuado, mucho más estable y que alcanza una mayor vigorosidad en comparación con una finca que ha sido regada a manta, a ojo, digamos que al criterio del agricultor. En este caso, la finca ha sido regada en base al control técnico que hemos llevado, es decir, se ha regado justo en el momento en el que hemos medido que la planta lo necesitaba. Y esta otra finca que ha sido de secano. Como veis, en el crecimiento vegetal pues es bastante obvio en ambas, pero además ambas coinciden también con el periodo de maduración. En la de secano es un poquito más difícil de ver, pero bueno, se
sería otra de las funciones. Y bueno, finalmente, dentro de la información que podemos extraer de las parcelas dentro de la APP, tenemos arriba lo que sería otro desplegable donde vemos el detalle, que es en la que nos encontramos, las labores, añadir, aquí el agricultor metería pues, las labores que va haciendo, abonado, cosecha, laboreo, riego, la registraría con la fecha y el detalle, de unas anotaciones girantes. Todo esto es información que va a servir para la siguiente función que tiene la aplicación, que es el sistema de aviso. Y luego otra función que sería la climatología, donde pues, bueno, aquí se ha añadido con datos de la EMET lo que sería una pequeña predicción meteorológica de cara al cultivo y la parcela y un histórico de precipitaciones para consultar pues si el año pasado llovió más, no lo tengo más seguro, este año cómo puede venir, etcétera. Y algo muy importante que sería la precipitación anual acumulada en el suelo. Con esto se puede ver si cuando se inicia el cultivo tenemos en el suelo un almacén de agua o, por ejemplo, en este caso que estamos en déficit, ya que, pues, como veis, todo está por debajo de cero y eso puede ser un dato bastante importante de cara a hacer apoyos en riego o a ver qué tipo de secano, cómo puede evolucionar. Miguel, ponme por favor esa anterior cosa. Sí, ahí decir que por ejemplo, como hemos comentado antes, la aplicación estamos continuamente metiendo posibilidades nuevas y no está en absoluto está muerta, sino que estamos aplicando muchas cosas interesantes. Y aquí, por ejemplo, en la parte de clima, se va a meter se está metiendo, ya está programado para las próximas versiones tenerlo, un balance de agua en el suelo. De tal manera que se va a ir haciendo un balance de la lluvia aplicada en los diferentes suelos, es decir, nosotros seleccionaríamos nuestro suelo y nos iría indicando cuándo ha alcanzado máxima capacidad que tiene el suelo para almacenar agua, y eso nos va a ayudar mucho a la hora de saber si venimos de una primavera o de un invierno seco, y si tenemos que esperar un poquito más a que se cargue más de agua el suelo, de cara a ayudarnos un poco a la siembra. Y luego también nos va a decir, una vez que hemos sembrado, nuestro suelo cómo va perdiendo agua en función de las necesidades de nuestro cultivo y cuál sería el momento en el cual, el máximo día en el cual ya debemos iniciar nuestros primeros riegos, porque si no, a partir de ese nivel empezaríamos a tener un estrés y empezaríamos a perder producción. Incluso ya pondríamos un segundo límite en el cual ya diríamos, a partir de aquí ya estás perdiendo producción, para saber que si, por ejemplo, venimos un año de un secano que ha habido mucha lluvia o que no ha venido la lluvia, pues nos puede identificar, bueno, pues más o menos me está diciendo la aplicación de que este año va a ir bien la cosa, ¿no? Porque no he tenido problemas y he tenido suficiente bien cargado el suelo. Bueno, luego de haber visto estas funciones, queda simplemente por comentar el sistema de avisos, que también está muy relacionado con lo que comenta Carlos. Actualmente no está implementado, todavía está en desarrollo, pero el objetivo de los avisos ya sería realizar avisos en cuanto a si toca riego o no, si toca abonado o no, si es sembrado, por ejemplo, que el agricultor siempre le llegaría un aviso a los 10 días de el cultivo debería estar brotando, pásate por el campo para ver si es efectivo o tienes que hacer una resiembra, si hay avisos de plagas, bueno, pues todo este tipo de cosas que facilitaría tanto llevar lo que es la explotación al día a día como la gestión. Y bueno, esto es lo que sería por ahora la aplicación. No sé si hay... Sí, quería indicar que, por ejemplo, esa primera pantalla que siempre tenemos de nuestras parcelas da muy buena información, porque si veis la última columna donde pone vegetación, eso automáticamente se actualiza a la última imagen que existe, con lo cual de un vistazo rápido ya sé que parece algunas veces muy difícil de entender lo del índice de vegetación, pero por ejemplo está claro que Valladolid
tiene 0,25 porque es un secano y tenemos claro de que esa parcela está yendo mucho peor que, por ejemplo, la que tenemos en Torrefrenera, que tenemos en 0,73. Eso es de perogrullo porque una es un secano y un regadío, pero si tenemos varias parcelas, de un vistazo solo nos puede identificar del último día que tenemos de imagen, pues ver si está bien, si se está comportando bien con respecto al resto de parcelas, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es el periodo de actualización de esas imágenes en la app? Las imágenes se actualizan entre 5 y 10 días. De hecho, si veis en el gráfico cada puntito es una imagen nueva tomada por el satélite. Y aquí te viene la fecha de cada imagen tomada. Por ejemplo, en este caso, entre esta y esta se tomó el 6 de abril y esta se tomó el 9 de abril. Es decir, la información es bastante potente y bastante actualizada. Ahí, por ejemplo, está entre el 9 y el 16 de abril, y ahí depende un poco del satélite cuando pase o cuando descargue la imagen, pero máximo son 10 días. Y es rápido, o sea, es inmediato, es decir, porque los datos suben, se descarguen en tiempo real la única diferencia que hay entre a lo mejor días que a lo mejor hay un salto es por las nubes. Cuando el sistema detecta que hay un porcentaje mayor de un 20% de nubes, a lo mejor no es en nuestra parcela la nube, la elimina para evitar que haya picos de bajada que a lo mejor se deban a que justo hay una nube encima de tu cultivo y entonces te dé un valor, un susto que de repente, uy, ¿cómo ha pasado esto que he tenido una pérdida de evolución de planta? Y es porque había una nube justo encima. Hola, buenos días, soy Monsi, la directora técnica de APA Extremadura de Saja. Quería hacer una consulta, ¿se podría incluir los gastos de producción que tiene la parcela? Porque estáis entrando en una alerta para cuando hay que abonar, una alerta para cuando hay que regar. Pues podría incluirse en los gastos de cada factura que se está tratando y luego tendríamos el total de gastos de esa parcela y sabríamos lo que nos van a pagar por el cultivo. O sea, sería, la verdad, yo creo, sí, buena idea. Sí, bueno, como comentamos, aún no se ha acabado, es decir, hay muchas cosas que se van a introducir y sería una de las opciones. Claro. Sí, hay de hecho opción a meter la producción, la producción que se ha hecho para compararlo con años anteriores y todo eso. Pues lo ve interesante. Sí, de hecho el último paso es que estamos... Lo que pasa es que ese es el paso más complicado ya, es integrar el modelo Aquacross que nos va a decir cómo vamos, según cómo va el cultivo y cómo estamos haciendo las cosas, decirnos qué vamos a producir en el futuro. Hombre, muchas veces no coincide porque estamos hablando a lo mejor con cosas que van a pasar en el futuro, climatológico, en la parcela podemos tener una plaga, pero nos puede identificar muy claramente, bueno, pues qué zonas son más productivas y qué zonas van a producir más que sean. Nada más. Si alguien quiere meter su parcela y vemos cómo va, a ver si la lleva bien o no. Bueno, pues si nadie más tiene preguntas. Yo lo que quería aprovechar a ser un poco repetitivo con lo que he dicho antes, vuelvo a decir, esta es una aplicación abierta, se ha hecho dentro de un grupo operativo, dentro de una gente que se ha juntado, como ha dicho Juan, ante el grupo operativo con la intención de mejorar la productividad del girasol. Esto no es una cosa comercial. Es muy importante el feedback vuestro, porque vamos a seguir trabajando en ella. No la vamos a cerrar y se va a quedar así, sino que todo lo que vosotros podáis identificar, como habéis dicho el tema de producción, nosotros a través de los correos podemos trasladarlo a los socios y entonces poder un poco ir mejorando y que esta aplicación pues bueno se adapte a lo que realmente necesitáis vosotros, porque muchas veces nosotros tenemos la visión que tenemos, pero vosotros en campo, en vuestro día a día, pues tenéis una visión más clara, otra visión que se puede implementar a la aplicación, siempre que se pueda. Al final una aplicación se puede ir metiendo cosas hasta el infinito, siempre que se pueda. Por ejemplo, por las mañanas, si queréis que os haga el café por las mañanas, la aplicación no Sí, claro, o sea, aquí digamos que el objetivo es
hacer una herramienta para vosotros, los agricultores. Entonces, cualquier cosa que veáis, pues me parece muy complicado, o no, o se le pueden meter más cosas, o yo me gustaría saber esta variable que a mí me parece más importante, pues dejémoslo ahí. Miquel, si queda un poquito de... ¿Podrías mirar lo de Valladolid que antes has dicho de lo de la Sí. siembra? Sí, bueno, esto es, como os he comentado, como la APP aún no está totalmente implementada, en cuanto a los datos de Castilla y León, tienen una base de datos bastante importante en cuanto a los tipos de suelos que tienen. Entonces, aquí, sin tener un análisis previo de suelo, tenemos información del tipo de suelo que tenemos. Esto a mí me parece algo bastante importante. Entonces, aquí hemos elegido una finca al azar. De hecho, esto tiene pinta de ser un cereal, porque ha sido mayo en pleno crecimiento y luego parece ser que se ha recolectado y de aquí ha sido que ha desparcido. Pero bueno, lo que quería enseñaros es, aquí tenemos dos pestañitas, una que ve, con la que podéis ver el tipo de girasol que tenemos y otra en cuanto a los datos del suelo. Y aquí ya directamente nos clasifica el suelo de nuestra finca en base a las texturas, esto sin haber hecho un análisis. Esto es una aproximación, por supuesto. La decisión final aquí es del agricultor y obviamente como un análisis de laboratorio directamente sobre vuestra parcela no hay nada, pero si partís de cero, esto es bastante importante. Entonces aquí directamente nos enlaza incluso a una página donde podemos ver qué tipo de analítica de suelo le corresponde a esto. Hay algunas que tienen incluso información de nutrientes o no. Y luego, aparte, con esta información, a la hora de clicar sobre el asistente de siembra, aparte de darnos las variables que os he comentado antes, sobre las que decide la aplicación si estamos en un momento idóneo para sembrar o no, nos interpreta las texturas de los suelos y nos dice, pues por ejemplo, en este caso, tenemos un suelo moderadamente fino, por lo que recomienda tener una dosis de plantación de 40.000 plantas efectivas. Entonces esto también es algo importante a la hora de hacer cálculos y de ver la producción que podría tener nuestra parcela. Bueno, pues muchas gracias. Ahora continuaremos las jornadas con la visita al campo, donde tomaremos un refrigerio en el campo, veremos un poco el ensayo. También tenemos unos paneles para explicar un poco los resultados que estamos obteniendo en esas parcelas que tenemos allí. Y entonces, bueno, pues allí tomándonos algo, podemos ver un poco allí la parcela, charlar un poco. Por favor, es muy importante seguir las recomendaciones COVID. Vamos a hacerlo abajo al aire libre, hay unas carpas y todo para que tengamos suficiente ventilación y todo, pero por favor el tiempo que estemos con la mascarilla puesta lo más a eso y todo lo que sea. Allí podemos hablar un montón de cosas, se pueden abrir debates en grupos pequeños y todo, y bueno, ahí podemos estar el tiempo que queramos y el tiempo que necesiten. Lo único que les voy a indicar es cómo llegar. Nosotros estamos ahora mismo aquí, en el centro de la orden, y entonces tendremos que coger la carretera esta que hemos cogido para entrar, ¿vale? Esta es la que va hacia Guadalajara, y aquí hay un pequeño giro y nos baja por aquí hacia abajo, a el canal, ¿vale? Tenemos aquí y bajamos aquí. Y ahora, una vez que pasemos el canal, hay como un camino que va para abajo y uno que va un poquito a la derecha. Se coge ese camino a la derecha, que es asfalto, y bajamos todo el asfalto hasta aquí, ¿vale? Al final, justo antes, si seguimos recto, ya hay un camino aquí que corta. Y nos metemos en el río. Sí, nos metemos en el río. Y entonces aquí esto es una carretera, ¿vale? Con lo cual aquí podemos o bien aparcar los coches aquí en los laterales, ¿vale? O dentro, pero yo creo que los laterales es suficiente y queda mejor. Y entonces ya aquí tenemos los ensayos, aquí ya los vemos, los explicamos un poco y nos tomamos algo y así vemos un poco las cosas y charlamos. Sí.
mi nombre es Monse Rojo, soy directora técnico de APAG Extremadura Saja, soy de Campiña Sur, aquí en Badajoz, y desde APAG Extremadura siempre hemos estado en colaboración todo lo que hemos podido con CICITEX, con el proyecto, con el grupo operativo, con el tema de girasol, campos de ensayo, todo lo que podemos, poniéndonos en contacto siempre con los agricultores que son nuestros asociados. Del tema del girasol, comentar lo que es una alternativa, o lo era, mejor dicho, una alternativa en Campiña con el cereal. De toda la vida es un cultivo que se ha venido sembrando, pero año tras año vamos bajando el número de hectáreas de este cultivo, debido principalmente a los precios. Los precios que tienen son ruinosos y no se le costea al agricultor de sembrarlo. Muchas veces nos cuesta más de meter la cosechadora en las parcelas, que es lo que de verdad vamos a cobrar al final. Empieza siempre Andalucía con mejores precios que nosotros, es una zona más adelantada que la nuestra, y empezamos a ver cómo los precios van bajando poco a poco. Otro problema que tenemos también son las bajas producciones. Por las precipitaciones, es un cultivo de secano el que nosotros tenemos allí, no es como en los campos de ensayo, que vemos que están preciosas porque es de regadío. Allí no tenemos esa posibilidad, como en otra zona donde pueden ser alternativas con tomates y demás, y entonces la producción es más bien baja, de 700, 600, 400, 500 kilos por hectárea, y con estos precios no podemos competir, la verdad. Y poco más. El último problema que se me ocurre, aparte de los grandísimos que ya os he dicho, son los recortes de la política agraria comunitaria. La vemos más enfocada siempre a las medidas medioambientales que nos quieren exigir, y yo creo que al final van a desaparecer bastantes explotaciones que ahora mismo son pequeñas, que estamos llevándolo poco a poco y entre familias como se puede, y no sabemos lo que quedará. Esperemos que es un cultivo que a mí me ha gustado desde siempre. Yo soy ITA y mis prácticas las hice con un cultivo de girasol, con la variedad Toledo 2 de aquella fecha, que daba un buen rendimiento. No deciros más. Por último, otra cosa más, son los daños con las abutardas, con especies protegidas y con los pájaros. En Campiña, en zonas donde un agricultor sabe que los linderos no van a sembrar, no se le ocurriría nunca, porque es que no le van a quedar absolutamente nada. Se tendría que traducir en mayor producción. Sin embargo, ahora me voy en secano, pues me tengo que ir a un ciclo corto, porque yo lo que quiero es que no me coja y sembrar temprano, porque no quiero que las altas temperaturas y la falta de lluvia me coja ya muy tarde, y la floración me pegue bajo. Pues si quiero coger algo, esos 700 kilos que hablamos con temperatura buena, subirlos un poquitín más, a lo mejor me tengo que ir que lo que me pueda adelantar, porque también hay que ver qué temperatura tengo en el suelo. Tampoco puedo poner mucho tiempo las semillas puestas en el suelo, porque si me tarda 20 días en germinar, los pájaros, las abutardas, los otros, las rosquillas, no sé cuánto, también me lo va a dar, y el frío no me lo va a dejar. Por eso el modelo eso viene bien de saber qué temperatura tengo, cuándo voy a sembrar y cuándo voy a... Lo que ha estado explicando muy bien Miquel, que lo ha estado explicando estupendamente, de cómo nos va a ayudar a decidir el tipo de variedad en mi tipo de suelo, incluso también de ver con distintas densidades de siembra. Aquí hemos puesto solamente una, hemos ido al máximo con ese regadío a 100.000, pero en el otro campo de Torrefresneda lo hay unos de 50.000 y otros de 100.000. Al nivel nomás, el girasol tendría que ir a menos cantidad. Aquí a simple vista vemos que con las 100.000, pues no hace falta hacer eso, vemos que hay plantitas que están sobrando. Ya por ahí una conclusión que podemos sacar. A lo mejor el marco de plantación, en vez de ponerlo a 70, si yo tengo una agricultura de precisión, pues a lo mejor me voy a 50 y separo más, y de tenerlo ahí, separo más la planta. No tengo que mecanizarlo, puedo entrar de ahí, porque vamos a utilizar variedades Clearfield, otro tipo de variedades que no voy a tener que entrar a hacerle tratamientos de herbicidas, y está ocupando más espacio, y a lo mejor hacer esa prueba pues me da resultado. Con el mismo número de plantas, estrechando el marco y distanciándolo más, pues me da mayor producción. Pero sin enrollarme más, porque me enrollo mucho, en los tres campos pues tenemos riego normal, empezando de allí por aquella punta, riego normal, que sería en este con la vista de satélite, riego deficitario controlado y riego deficitario. Lo tenemos ahí. Y entonces pues podemos ver las distintas evoluciones que tiene. Ahí lo tiene
unos simulacros de producción, que eso ya lo va a explicar ya de Carlos un poquito, de tenerlo, y luego ya si queréis pues dar una vuelta a ver los campos, pues se puede ver. Como sabéis, he explicado antes, nosotros trabajamos intentar ver que el modelo este de Aquacross sea ajustarlo a lo máximo para que detecte pues faltas de agua, momentos de sequía o lo que sea, y que nos adapte y nos diga qué producciones vamos a tener. Para ello hemos establecido 3 momentos o tres estrategias distintas para ver si nos quedásemos un poco cortos de agua en un determinado momento, cómo afectaría la producción. En este caso tenemos un riego normal que hemos aplicado según las necesidades que tenía el cultivo. Si veis aquí en la gráfica, bueno, luego sí os podré acercar, bueno, pues hemos mantenido todo el rato las necesidades que tenía el cultivo. Por cierto, no sé, la gente que regáis girasol, no sé si es un cultivo tan tecnificado como el tomate, que soléis pues acceder a redares o a las estaciones, ver la ETO, calcular un poco la dosis de agua, o un poco se aplica a ojo de buen cubero como se ha hecho tradicionalmente. Nosotros lo que sí hemos aplicado, hemos ajustado a cómo va desarrollándose el cultivo, que por ejemplo es una de las cosas que tiene la aplicación, ese índice de vegetación que antes ha hablado Miquel, pues nos va a ayudar a ver, por ejemplo, pues no necesita el mismo agua un girasol que está así de pequeño y que por razones de suelo o lo que sea se ha quedado así de pequeño, que uno que es así de grande, ¿no? Y es un poco lo que nos va a dar también esa información de crecimiento, pues si un cultivo hemos llegado aquí y otro hemos llegado aquí, pues ¿para qué vamos a regarle más a un cultivo cuando no lo necesita, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos ido regando según las necesidades, y luego hemos hecho 2 estrategias de riego, como hemos comentado antes. Una de ellas, la de riego deficitario, que es la de aquí, es la que hemos hecho dejando secar el suelo antes del primer riego. Es decir, hemos estado controlando a la planta cómo estaba la humedad del suelo, y en el momento en que hemos visto que ya la planta estaba viendo que ya estaba estresada y que ya no tenía suficiente agua en el suelo para ir tirando y que iba a empezar a perder producción, pues le hemos empezado a aplicar el riego normal, ¿vale? Entonces hemos ahorrado agua en la primera parte del cultivo. Y luego en el riego deficitario controlado, que es el del medio, lo que hemos querido ver es cómo afectaría un riego deficitario, es decir, un riego por debajo de las necesidades del cultivo en el momento peor del cultivo, que es en floración. Lo que pasa es que pensamos que venimos con muy bien el cultivo de agua en el suelo, y poco a poco puede ir solventando esa mala época o ese descenso de agua con el agua que tiene en el suelo. Es decir, lo que vamos a hacer es que el cultivo aproveche ese momento de crecimiento para buscar agua en el suelo y extraer el máximo posible de agua. Lo que intentamos encima es un cultivo ahorrativo de agua, porque necesita mucho menos agua que un maíz o que un tomate. Encima intentamos que aproveche al máximo el agua posible, ¿vale? Porque al final estamos en una idea de maximizar al máximo el agua disponible. Más que nada también porque tenéis que pensar una cosa, que el girasol tiene una gran ventaja, y vuelvo a decir, me gustaría, como estas cosas se graban y como luego saldrán, me gustaría decir que los agricultores que siembran girasol están haciendo un trabajo espectacular, no solo por el girasol que están produciendo, sino 2 conceptos que veo muy importantes. Primero, todo el tema de abejas. Es decir, creo que es muy interesante, es un cultivo que mantiene toda la población de abejas, y es un cultivo muy, muy útil para eso. Y luego es un cultivo que siempre le hemos llamado esquilmante, pero en el concepto el esquilmante no es el adecuado. Es un cultivo que está cogiéndonos abono por debajo de una zona donde otros cultivos no lo pueden coger, como el tomate. Es decir, después de haber cultivado tomate, pues seguramente tendremos nitrógeno o cualquier material por debajo de la zona donde el tomate no ha podido cogerlo. Y eso, si no hay un cultivo como el girasol que lo coge y lo aprovecha, ese termina drenándose por el agua, por las lluvias y todo, y termina yendo a los acuíferos. Con lo cual es un cultivo que va a limpiarnos en la parte de nitrógeno que no es capaz de coger otros cultivos que tienen la raíz más somera. Entonces creo que es muy interesante, es un cultivo no solo la importancia de él, sino que mejora el suelo y mejora un montón de cualidades, ¿no? Y entonces que es el segundo, estamos ya ahora mismo, como veréis, cada variedad en su función de su ciclo
pues la veréis más fea o menos con un porte ya que está secándose y otra que está todavía verde. A todos ya le hemos cortado el agua, es decir, ya vivirán de lo que tengan en el suelo y entonces, bueno, pues cosecharemos y veremos cuáles son las producciones que hemos tenido. De momento, lo que hemos hecho es hacer una simulación de qué producción tendríamos con el modelo. Puede ser que luego nos equivoquemos, pero bueno, de momento, según esto, mi compañera Cristina, que anda por ahí, que se saluda, es la modelizadora, le llamo yo la modelizadora, es la que entiende el modelo y está todo el día dándole al modelo y comparándolo, intentándolo ajustar al máximo. Bueno, pues según la simulación que ha hecho, pues tendremos, pensando en que si veis aquí esto gris, que sale por debajo de lo azul, significa que hemos regado menos de lo que va a necesitar el cultivo, hemos supuesto una temperatura y una pluviometría de aquí al último de mes, y bueno, ahí hemos perdido un poco de producción porque estamos manteniendo el suelo y hemos llegado a unos 4.300 kilos por hectárea, según lo dice el modelo. Si nos vamos con esa misma simulación, con el agua que hemos aplicado y todo, nos ha dicho que en el secano, por ejemplo, que tenemos aquí, seguramente estaremos en 1.500. Yo creo que incluso seguramente un poco más. En este sentido, el modelo Aquacross estamos trabajando mucho, sobre todo en secano, porque en secano influye muchísimo la profundidad de raíces que le pongamos. Y hay suelos que tienen más profundidad de raíces y menos, y en eso varía muchísimo los datos de producción que da el modelo. Y luego tenemos el de riego deficitario controlado, que nos va a producir unos 3.300 kilos, y el de riego deficitario unos 2.800. Eso es lo que dice el modelo. Veremos a ver cuando lo cosechemos si está lo cierto o no está lo cierto. Pero bueno, de momento en eso estamos para intentar ajustar y que eso que nos está diciendo el modelo ya avanzándonos, pues nos sirva. ¿Esto qué va a pasar? Que al final nosotros podemos generar, incluso antes de iniciar el cultivo, generar simulaciones para saber, oye, cómo va a ir en mi cultivo, si yo lo siembro en tal fecha y cojo un histórico de temperatura y de pluviometría de mi zona, pues ver un poco cuáles son los momentos más críticos y si lo voy a tirar con él. Y bueno, también tenéis aquí un poco medidas que hacemos para ver un poco el estado hídrico del cultivo. Eso es lo medimos con una cámara de presión, que es como una bomba de hinchar bicicletas, que medimos la hoja y nos dice un poco si está bien hidratada la planta o no, y entonces eso nos puede servir muy bien para saber si le falta agua al cultivo. Y bueno, ya la parte un poco de biomasa lo va a contar Miquel un poco, y luego si queréis pues podéis dar un paseo por el ensayo. Ya sabéis que esta primera parte que está aquí es el riego deficitario que hemos dejado secarse, con lo cual vais a ver que está de planta la biomasa más baja, que ya ahora lo explicará Miquel. El de en medio, luego hay un pasillito pequeñito, el de en medio es el riego deficitario que hemos aplicado en floración, que serán plantas más grandes, pero en el momento en que estaban produciendo las semillas le hemos recortado el agua, y el último que es el que se ha regado perfectamente, ¿vale? Entonces luego ya, pues saliendo de aquí, pues ya vais paseando un poco, por si los queréis ver las distintas variedades. Tenéis delante de cada una de las variedades tenéis una tablilla que te dice si es T1, T2 y T3, que corresponde a cada una de las variedades diferentes que tenemos, ¿vale? Y bueno, Miquel, que explique un poco el tema de la biomasa. Bueno, pues aquí en cuanto a biomasa, lo que hemos hecho ha sido ir estableciendo los estados fenológicos del girasol y hemos estado midiendo lo que sería la masa de la planta en seco. Hemos establecido el momento de recolección antes de botón florar, después de botón florar y en floración. Entonces, bueno, destacar que en el caso de la finca de aquí, la variedad que más nos ha llamado la atención ha sido la variedad bomba, porque ha tenido un desarrollo precoz bastante adelantado. De hecho, ahora lo vamos a ver. Todas aquellas que están más decaídas son la variedad bomba, y en las otras dos variedades, que han sido la búfalo y experto,
han tenido un crecimiento bastante similar y de maduración bastante similar, aunque sí que es verdad que en el caso de la variedad experto ha presentado un crecimiento muchísimo más grande que la de búfalo, pero bueno, digamos que han estado un poco a la par. Y luego lo que comentaba Carlos en cuanto a la medición de la humedad del suelo, lo que hemos hecho ha sido poner unos sensores a diferentes profundidades del suelo, 20, 40, 60 centímetros, y bueno, pues digamos que ha respondido el suelo como esperábamos, viendo, como comentaba Carlos, que en el riego deficitario al principio en la sonda de 20 centímetros ha registrado ese periodo de sequedad, y cómo luego, precisamente por haber dejado ese suelo seco, ha habido una mayor infiltración, más respuesta de absorción por parte del suelo. Y en el caso de los otros, sobre todo en el de riego normal, que se ha regado de forma más abundante y más continuada, se ha visto cómo ese agua sobre todo queda acumulada en la parte superficial del suelo. Esto es lo que luego suele dar problemas en lo que se llama la suela de labor, porque el suelo se encharca, se acumulan las arcillas arriba, se crea una costra que impermeabiliza el suelo y luego aunque llueva o se riegue, puede dar problemas de infiltración. Pero bueno,